Muy buenas tardes a toda mi gente linda de las redes sociales. Hoy es viernes. Y como todos los viernes, Tenemos un café entre mujeres. mujeres. Así es. Así que aquí estamos una vez más hablando de un tema súper, pero súper importante. Te vamos a dar tiempo para que te pongas cómoda, para que te pongas allí en tu mesita o en tu sofá y traigas tu cafecito O tu té. o tu agüita, lo que tú quieras. La cosa es que te pongas cómoda Así es. allí donde estás, porque hoy tenemos un tema súper, pero súper, súper importante. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que ahí donde estás, si nos estás viendo en vivo, compartas. Es bueno compartir estos mensajes De esperanza. de fe, que no solamente te van a beneficiar a ti, sino que pueden beneficiar a muchas otras personas. Y cuando tú compartes estos mensajes, cuando tú compartes estos videos, tú estás diciéndole, lo estás poniendo en tu muro. Así que te invito a que allá abajito, mira, yo también tengo aquí mi teléfono, mira, yo te lo voy a enseñar. Aquí abajito hay un letrerito que dice compartir o en inglés share. Entonces tú lo que haces es aplastar ahí y lo pones en tu muro. Así que te invito a que compartas este video para que no solamente tú, sino que otra gente pueda mirar junto contigo este video. Creo que también estamos saliendo a través de las De redes de Instagram. Instagram. Claro que sí. Mira, aquí estamos en Instagram igual. Acuérdate de darle un like y de compartir. Eso ayuda a que el evangelio se extienda, se expanda. Esto no es cuestión de popularidad, esto es cuestión de que el reino de Dios llegue hasta donde nosotros no podemos llegar, pero ustedes sí pueden hacer que llegue la palabra de Dios. Amén. Así que como ya saben, ya ustedes conocen aquí a mi amiga, soy la pastora Aida Castequi. ¿Quién es la que está acá al lado mío? Amelia Rojas de Rangel. Ah, miren, Amelia Rojas está conmigo, mi amiga, como siempre. Pero la semana pasada, Amelia, estuvimos hablando de la voz de Dios Oh, tremendo tema. y la importancia de escuchar la voz de Dios. Así es. Hoy queremos hablar de cómo nosotros nos podemos comunicar con Dios. Y Amelia, es un tema que muchas personas no saben exactamente o algunas otras piensan que es de una forma o es de otra, pero que necesitamos entender cómo nos podemos comunicar con Dios. ¿Tú piensas que nos podemos comunicar en un día como hoy con Dios? Claro que sí. ¿Por qué? Mire, porque Dios es omnipresente, es omnisciente, siempre está, no importa si es bueno o malo, lloviendo, con el sol, a todo lo que da, Dios está allí esperando comunicarse con nosotros. Uh-huh. Él está anhelando que nosotros nos comuniquemos con Él. ¿Y por qué será? Porque este es un tema súper importante, porque ¿por qué la gente no puede comunicarse con él, Amelia? Mira, yo puedo hablar de mi experiencia. Muchas veces estamos tan agobiados con el estrés, con el día a día, que es como cuando uno está debajo de la piscina o debajo del mar y alguien está arriba hablándote, tú no puedes llegar a entender lo que te está diciendo la persona. Nosotros estamos dentro de ese mar de cosas, de esa piscina de cosas, de obligaciones, de pensamientos, de que no dejamos que la voz de Dios llegue y penetre y nosotros podamos identificarla. La verdad, Amelia, has hablado de algo muy importante porque no permitimos que la voz de Dios llegue, que la voz de Dios penetre. ¿Por qué? Porque sobre todo en un tiempo como Ahorita. ahora, vivimos en pandemia, es algo mundial, es algo que está sucediendo en todas partes. Hoy en la mañana, hace un ratico hablaba con Adriana y me estaba comentando que en las noticias hablan de que los casos del coronavirus en Italia han aumentado, que en España están cerrando y son tantas cosas, no sabemos lo que va a suceder el día de mañana. Entonces, el mundo vive
una bulla. Hay demasiado ruido alrededor de nosotros. Una zozobra. Vivimos sin esperanza, muchas noticias desesperanzadoras, porque esas noticias para mí son desesperanzadoras, pero en medio de todo eso, Dios nos habla. En Siempre. medio de todo eso, Dios sigue hablándole a su pueblo, sigue hablándole a su gente. Así es. Y amigo, tú que nos estás mirando a través de este Café Entre Mujeres, tu amiga, te dejo saber a través de esto, a través de este video, a través de este tiempo, Dios nos está hablando a todas. Nos está hablando a todos. Por eso es que digo, comparte esta información. ¿Por qué? Porque en medio del ruido que hay allá afuera, Dios todavía quiere comunicarse con nosotros, Amelia. El problema es que a veces yo he visto que la gente piensa y dice, es que yo quiero que el Señor me dé una señal. Y yo necesito que Dios me diga que si un pajarito color azul se pasa por delante de mí, entonces lo que yo le estoy pidiendo es verdad. ¿No, verdad? Así es, así es. A veces, o si no decimos, ay, no, es que yo quisiera que el Señor me enviara una señal para ver si verdaderamente acepto el trabajo que me están proponiendo. Y la señal va a ser que cuando me levante voy a pisar el piso con el pie izquierdo. O sea, nos reímos, pero son cosas que son ciertas. Así es, así es. O la primera persona que ven que me hable de eso, señores, que yo sé que tú me vas a hablar. En el mundo cristiano, en el mundo en el que nosotras nos desenvolvemos, a veces decimos, es que queremos que la gente, la pastora, si la pastora me dice algo, es que eso es mío. Así es. Que tú me contestaste, Señor. Y ojo, Amelia, yo creo que la Biblia nos da a nosotros bastantes ejemplos de cómo Dios hablaba, ¿no? ¿Verdad? Eso no quiere decir que, bueno, las señales son buenas, porque la vemos en la palabra. Vemos a Gedeón, que él decía, Gedeón, que mira, vamos a poner esto, voy a poner este vellón, esta tela aquí, y si se moja la tela, pero no se moja la tierra, quiere decir que sí. Y no le bastó y digo después, no, que ahora que se moje la tierra, pero que no se moje el vellón, esa tela, ese pelambre del animal. Y ahí sí voy. Muchas veces yo creo que nosotros como seres humanos necesitamos de señales. Necesitamos de que digan un sí, mira aquí, pero a veces yo pienso, mi opinión, porque he pasado por eso, sigo pasando, pero muchas veces yo pienso que las señales muchas veces las pedimos porque tenemos inseguridades, porque no confiamos y creemos de que Dios es el que nos está hablando. ¿Y por qué? Porque muchas veces hay personas que se acercan y dicen, es que Dios me dijo, o es que Dios hizo. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué a ella le habla y a mí no? Pero yo pienso, como lo vamos a ver más adelante, ¿cómo vamos a identificar si realmente es la voz de Dios o no es la voz de Dios? La verdad es que es triste porque lo que acabas de decir es súper interesante porque en el mundo cristiano a veces nosotras, y me estoy mirando el dedo porque me acabo de arrancar un cuerito y me está saliendo sangre, por eso sí que no se preocupe, que yo por traviesa, usted sabe, ¿no? Estas cosas suceden en vivo y tengo que compartir con usted lo que me pasa porque esto sucede en vivo. Tengo el dedo con sangre, ¿qué tal? Porque me arranqué un cuerito así con el dedo, chin, chin, chin. Pero bueno, vamos a seguir. Para que usted vea que esto es en vivo y cuando las cosas son en vivo suceden así rapidito. Sí. Pero volviendo al tema, a veces, o sea, el problema no es como dices tú, pedir una señal. Así es. El problema es que a veces los cristianos, ojo, le estoy hablando a la iglesia, dependemos de eso como una señal. O sea, queremos una señal exterior y si no llega una señal externa, entonces Dios no me ha hablado. Y creo que eso es el error que como iglesia o la iglesia ha cometido. Y entonces confundimos, ojo, estoy hablando de que confundimos la voz de Dios. No estoy diciendo que Dios no nos hable a través de cosas externas. Así es. Lo que estoy diciendo es que a veces confundimos esas señales porque estamos predispuestos o estamos diciendo que tiene que ser siempre a través de algo exterior.
y no lo es. Ujú. La Biblia nos muestra ejemplos clásicos y claros. ¿Cuántos no conocemos la historia de Moisés? Dios le habló a través de una zarza Así es. ardiente. Imagínese usted que usted esté haciendo una fogata fuera de su casa y que de repente en medio de la fogata, del fuego, usted oiga una voz del Señor diciéndole algo. Imagínese usted, óigame, yo creo que ese Moisés se debió haber pegado tremendo susto. Y quítate la sandalia porque la tierra que estás pisando es santa. O sea, eso tuvo que haber sido una experiencia extraordinaria. Así es. La Biblia también nos habla de otras visiones, de otras señales, profetas dando mensajes de Dios. Ángeles hablando, trayendo un mensaje de parte de Dios. O sea que no estamos diciendo que no sucedan. El problema es cuando nosotros solamente ponemos nuestra visión y nuestra esperanza en que si no hay algo externo, algo tangible, algo que yo puedo ver, entonces Dios no me está hablando. Y no es así, señores, no es así. La pregunta entonces que hoy tenemos es, ¿cómo tú y yo nos podemos comunicar con Dios? ¿Cómo nos comunicamos tú y yo con Dios, Amelia? Bueno, personalmente yo creo que nos comunicamos es a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos habla, el que nos hace, el que dice la palabra nos redarguye, es decir, que nos hace mover algo así como que esto está bien o esto está mal. Es eso que está ahí. Hay una cosa que yo he escuchado muchas veces que hablan de esa vocecita interna, que hablan de ese inconsciente, subconsciente, como le hablan, y muchas veces lo confunden con la palabra de Dios. Pero yo no creo que sea 100% eso. Yo pienso que cuando habla, lo importante que acabas de decir, el Señor nos habla a través del Espíritu Santo. Ojo, iglesia, y a ti, amiga o amigo que nos ves. Cuando hablamos de que Dios nos habla a través del Espíritu Santo, estamos hablando de una persona que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Así es. Ojo, voy a aclarar algo, no estoy hablando de religión. Porque enseguida cuando hablamos de eso, decimos, ay, ya empiezan estos cristianos a hablar de que hay que aceptar a Cristo. Sí. Y yo te digo una cosa, Romanos 10:10 dice, pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Esa es la nueva versión internacional. Y tú la puedes buscar en tu Biblia, de la religión que sea, la puedes buscar en tu Biblia, Romanos 10:10, que si confesares, que si creyeres con tu corazón, si verdaderamente crees con tu corazón de que Jesús es el Señor, de que Él murió por ti, de que Él te va a dar salvación, con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando eso sucede, cuando tú y yo hacemos esa confesión de fe, entonces dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Entonces el Espíritu Santo es a través del Espíritu Santo que tú y yo podemos escuchar la voz de Dios, podemos interpretar la voz de Dios, podemos reconocer la voz de Dios. Entonces es necesario que entendamos estos pasos. ¿Por qué? Porque a veces, Amelia, nos quejamos y queremos que Dios nos hable, pero hay cosas que hay que hacer. Eso me recuerda a algo, una película que se llama en español Cuarto de Guerra, cuando la protagonista decidió decir, bueno, sí, ahora le voy a dar camino, le voy a dar paso a Dios, a que esté aquí. Y le dijo, hey, la administración tuya se acabó, Satanás, aquí el que administra, el que habita y el que hace las cosas es el Espíritu Santo. Y cuando nosotros confesamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, le estamos diciendo, hey, yo pertenezco a este grupo, ya no te pertenezco. Ya no te pertenezco. Así es. Y como entras a formar parte de eso. Y por eso le aclaro, no estamos hablando de religión, estamos hablando de verdaderamente quieres que Dios salve tu vida. ¿Crees en Cristo? ¿Crees en que Él murió en la cruz del Calvario para darte vida y vida en abundancia? Pues, mijo, te acabo de leer Romanos 10:10, dice que con la boca hay que confesar para salvación. Por eso nosotros hacemos esa oración de fe. Porque tenemos que confesarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero fíjate, Romanos 8:14, ahí mismo en ese pasaje, ahí mismo en ese libro de la Biblia, escrito por Pablo, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
Tremendo. Entonces, fíjate lo que es importante. ¿Por qué es tan importante para comunicarnos con Dios? Porque te estamos hablando de que para tener una comunicación con el Padre, lo tenemos que hacer a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega un papel súper importante en esta relación. Y aquí dice en Romanos 8:14 que el Espíritu Santo es el que nos guía. O sea que a través del Espíritu Santo tú y yo vamos a escuchar la voz de Dios. ¿Qué tal? Es algo así como que Jesús es la llave que abre el cerrojo y que nos manda una comunicación directa con Dios. Y el Espíritu Santo es como el intérprete, vamos, es más o menos como más o menos así, más o menos así. Y lo pusiste muy bien para como entender bien el mensaje este. Y por eso es importante que lo entendamos. Porque a veces, Amelia, aún nosotros mismos que somos cristianos y somos creyentes, no entendemos esta comunicación, no entendemos este concepto claro, que es a través del Espíritu Santo. Entonces, veremos señales, prodigios, maravillas suceder. Así es. Y veremos señales externas en donde Dios va a manifestar su poder. De hecho, para poner un ejemplo, muchas veces lo he dicho, es más, se ha hasta malinterpretado. Yo nunca he dicho, por ejemplo, yo nunca he dicho que el Señor, que Dios hizo la pandemia. Lo que he dicho es que a él no le cogió de sorpresa, porque él lo sabe todo. Así es. Él lo conoce todo. Y como Dios todopoderoso, a través de la pandemia el Señor nos está hablando. Porque si somos bastante inteligentes, Amelia, y que yo creo que toda la audiencia de nosotros es muy inteligente, y nosotras también, y Dios nos ha dado capacidad y sabiduría, y que a través del Espíritu Santo podemos entender, es que esta pandemia nos ha llevado a sentarnos un momentico, porque nos encerró hasta en casa. Así es. A sentarnos un momentico y decir, ok, Señor, tú has usado esto, no es que tú lo has creado, tú has usado esto para mandarme un mensaje. Quizás yo necesitaba descansar. Así es. Quizás yo necesitaba dedicar más tiempo con mi familia. Quizás yo necesitaba dedicar más tiempo con mis hijos. Quizás yo necesitaba cambiar de trabajo. Así es. El problema es que no sabemos identificar cuando Dios nos está hablando. Sobre todo porque a veces Dios nos dice cosas que a nosotros nos hacen un me dolió. Así es. Entonces necesitamos entender que en medio de la prueba, óigame, porque vamos a regresar a la Biblia. Así es. Vamos a regresar a la zarza ardiente. Si usted no conoce la historia de la zarza ardiente, es Moisés, esto está en Éxodo. Entonces usted va a esto está en Éxodo, manita. Eso está en Éxodo. El llamamiento de Moisés. Entonces va usted a la palabra. Entonces usted va y mira en Éxodo que Moisés dice que lo llaman a través de una zarza ardiente. Y sabe que lo que lo mandaron a pedir no fue nada fácil. Lo que mandaron a él a pedir fue que regresara a Egipto a rescatar al pueblo. Óigame, eso estaba duro. Claro que sí. Y sobre todo porque estaban bajo un yugo de esclavitud. Entonces, imagínense. Entonces, a veces Dios nos da mensajes que no nos van a gustar. Así es. Que no nos van a... El problema es que nosotros estamos esperando que Dios nos diga sí y amén a todas nuestras cosas, a todos nuestros caprichos, a todos nuestros deseos. Ay, señores, que yo quiero que me regales un carro nuevo y del año. Señor, yo necesito la casa. Yo necesito una casa nueva. Yo le decía el otro día, yo lo comparto con los amigos de las redes. ¿Cuánto tiempo yo tengo? Yo tengo casi 20 años de casada. Sí, tengo casi 20 años de casada. Y tengo 18 años, mi esposo está por allá en la producción y está riéndose. Por eso me reí. Tengo casi 18 años viviendo donde vivo. Cuando yo compré esa casa, cuando nosotros compramos esa casa, yo tengo que confesarle que a mí esa casa nunca me gustó. Yo cuando vi dije, ay Dios mío, pero esa casa tan fea. Yo tengo que decirle eso. Y hace quizás un par de semanas atrás, puede que un mes,
Ya después mi casita me encantó, le hemos hecho muchos arreglos, le hemos hecho muchos cambios. Hubo una época en donde la quisimos vender y Dios no permitió que se vendiera. Aparte que mis padres, que se deben de estar viendo ahorita, oraron arduamente porque ellos viven conmigo para que tampoco se vendiera. Entonces, la cuestión es que la casa nunca se vendió. Hoy entendemos, mi esposo y yo, por qué no se vendió, porque pues la casa ha cogido mucha plusvalía. Y por eso digo que hace como un mes. Por eso le digo, a veces uno no sabe identificar la voz de Dios. Y fíjese que yo meditaba en eso y le decía, Señor, nosotros no miramos lo que tú nos das, pero no lo miramos bien porque estamos mirando con ojos carnales. Yo en aquel momento, yo no le di el valor a la casa. Yo en aquel tiempo, yo no le di un valor a ese lugar. Yo miré lo fea que estaba, pero yo no le di el valor. Y te voy a decir una cosa, Dios ha visto tu valor. Así es. Tú estás esperando que el mundo te vea valor. Yo hoy he venido a decirte que nosotras hoy hemos venido a decirte que tú tienes valor. Que Dios ha visto el valor que hay en ti. El problema es que tú no lo ves. Y estás como yo, que no veía el valor de la casa. Yo me puse a llorar porque el Señor me mostraba otra cosa. Y yo decía, Señor, perdóname, porque yo en aquel momento yo no vi el valor que tú habías dado, habías entregado en mis manos. Yo no entendía el mensaje que tú me enviaste. Y así quizás estás tú el día de hoy, queriendo que Dios te conteste algo, que de pronto Él ya te contestó y tú no has visto el valor. Así es. Que necesitamos tratar de tener una comunicación. Entonces ahí viene la voz interior en nosotros, Amelia, de aquella de la que tú estabas hablando. Esa voz interior llamada en el mundanal ruido de allá afuera, conciencia. Tremendo, ¿no? ¿Qué pasa con la conciencia, Amelia? Bueno, afuera la gente conoce la conciencia como esa vocecita que te dice, no, no haga, o sí, sí haz. Entonces, se han hecho muchas cosas que si ponen un angelito bueno, un angelito malo, y que si una vocecita aquí, y que si una vocecita allá. Y mucha gente dice que sí, que la conciencia es la voz de Dios, pero yo lamento decir que no es así. Así es, mucha gente piensa, ay, es que la voz de la conciencia es Dios hablándome, ¿no? Y si no estamos pegadas a la mano del Señor y el Espíritu Santo no está morando en nosotros, menos todavía. Así es. Entonces, por eso es que empezamos explicándole la necesidad de hacer esa oración tan sencilla de fe. Tan sencilla, pero tan poderosa, Amelia. Tan poderosa. Ahora pregunto yo, para explicarle a la gente allá, ¿qué diferencia hay entre escuchar la voz de Dios y lo que se llama la conciencia, esa vocecita de la conciencia? ¿Cómo le explicaríamos a la gente? Eso es lo que vamos a hablar ahora. La conciencia la conciencia nuestra es aquella que está gobernada por las emociones, por los sentimientos, por las cosas que suceden allá afuera, me dejo llevar por aquí, me dejo llevar por allá, y entonces lo que me gobierna en mi conciencia que me habla es mi emoción, mis deseos, mis necesidades. Pero cuando entra el Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo, hablarnos, entonces la cosa cambia. Así es. ¿Por qué? Porque esa vocecita empieza a hablarte conforme a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Tremendo, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo esa vocecita, lo traigo a la luz, a la lupa de la palabra de Dios, y entonces yo hago una comparación y digo, oh, lo que la vocecita me está diciendo es algo que no tiene que ver con Dios. Y entonces esa vocecita la tengo que hacer a un lado porque esa vocecita no me está dejando hacer lo que la palabra de Dios quiere que yo haga. Así es. Entonces, ahí está la diferencia entre la voz de la conciencia humana, que nuestra naturaleza tenemos que entender. Nuestra naturaleza es tratar de hacer lo que más nos gusta. Vamos a poner un ejemplo, amigo. Nosotras que ahora estamos comiendo saludable. Ay, esto de comer saludable sí que es a veces un poco difícil. Y te digo, ¿sabes por qué es difícil? Porque estamos acostumbrados a viejos hábitos.
Y como estamos acostumbrados a cosas viejas, si no dejamos que esas cosas viejas pasen y le damos cabida a las cosas nuevas, nunca vamos a llegar a lograr el cambio. Y es como, yo lo veo así como, mira, tú quieres esforzarte, quieres conseguir un cuerpo saludable, pero no quieres dejar de comer lo que estás comiendo. El arrocito, el pan, los La, tostones, las arepas. etcétera, etcétera. La pasta, la pizza, etcétera, etcétera. Entonces, A mí nada de eso me gusta. no. Pero entonces es exactamente lo mismo. Tenemos viejos hábitos, viejas costumbres, viejas enseñanzas. Y como creemos que eso es lo que nos sirvió por ese momento, no permitimos ver que Dios nos va a hablar de una manera diferente y de algo que, como decías tú, algo que de repente no nos gusta, pero Él está viendo más allá. Nosotros estamos viendo aquí a corto plazo, pero Dios lo que nos está diciendo es algo de largo plazo, mediano o largo plazo. Y sí, fíjate lo que tú acabas de decir, y eso tiene que ver con la conciencia, porque la conciencia del hombre tiende a llevarse por sus emociones, por sus sentimientos. Ojo, por las costumbres. A veces tenemos una costumbre, es que en mi casa así se hacía, y puede bajar papá Dios a hablarte y no lo cambias. Y no lo cambias. Es que en mi casa así me lo enseñaron a mí y entonces eso no se cambia. Entonces estamos reacios. Entonces, pero queremos que Dios nos hable. A mí me da risa porque hay una anécdota que de hecho en esta semana mi jefe la dijo y me dio una risa porque es igualita en inglés. Y él dijo que había un señor que había una gran inundación y él estaba en el techo esperando que lo vinieran a rescatar. No, que Dios lo viniera a rescatar. Claro, que Dios lo viniera a rescatar, porque estaba orando pidiéndole a Dios que lo viniera a rescatar. Y entonces por ahí pasó una lancha y le dice el Señor que se baje para llevarlo. Y él le dice que no, estoy esperando que Dios me venga a rescatar. Escuche bien, porque a veces si estoy orando y ya Dios te habló y todavía estás ahí sentado. Y volvió otra vez, pasó otro para llevárselo y la cosa es que el hombre se murió. Y se presenta donde Dios y le dice, bueno, y yo te estaba esperando que me vengas a rescatar. Y Dios le contesta, pero si te mandé dos que te fueran a rescatar. Entonces a veces tengamos cuidado, porque a veces estamos tan aferrados a nuestras tradiciones y a nuestras costumbres que no, estamos haciendo oídos sordos a la voz de Dios. Entonces, no, pero es que yo soy así, a mí nadie me va a cambiar. De pronto nadie te va a cambiar, tienes razón. Viene el mismo arcángel Gabriel a hablarte y tú tampoco cambias. Porque aquí la cuestión es que le creas a Dios. Y de eso quiero hablarte. Y de eso es lo que queremos en esta tarde hablar. Porque la transformación de nuestra conciencia es de forma gradual. Así es. No es de un golpe y porrazo, porque ese es el problema. Pero es que ya acepté a Cristo y sigo igual. Hello. El hecho de que hayamos aceptado a Cristo no quiere decir que tenemos que para mañana ya somos perfectos. No, no somos perfectos. Estamos en un proceso. Es un cambio gradual. Es algo que va a tomar el tiempo. La primera parte es decidirte. Decidirte aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Después de ahí viene y mora el Espíritu Santo en ti. Después tenemos que empezar a buscar en la palabra de Dios, a orar, a tener una relación. Es como un amigo. Si tú tienes, sí, yo te conozco, pero no porque yo te conozco ahorita quiere decir que somos los mejores amigos. Tenemos que empezar a entablar una conversación, a conocer lo que son tus gustos, las cosas que no te gustan. Así es. Así mismo son las cosas con Dios. Fáciles, sencillas, pero nosotros los seres humanos las complicamos. Y entre más conocemos a Dios, en el momento que esa voz interior llamada conciencia te diga algo, tú automáticamente la vas a traer a la luz de la palabra de Dios. Y vas a decir, esto como que no suena como que es de Dios. Y entonces, esto sí es de Dios. Lo que estamos tratando de decir, porque es que a veces también, Amelia, Dios nos habla y es como que si tiene que temblar la tierra, bajar humo del cielo y Dios me habló. No, señores, Dios te habla cada mañana. Cuando tú oyes los cánticos, el cantar de las aves, de los pájaros,
ahorita, por ejemplo, aquí amaneció bien oscuro, lloviendo toda la mañana, acá ahorita allá afuera hay un sol que raja las piedras. Entonces, y tú miras eso y dices, wow, Señor, gracias por esto tan hermoso que tú nos regalas. Así Dios es. nos está hablando. El problema es dónde estás tú, en dónde estás ubicado, qué es lo que estás esperando que Dios te diga. Que Dios te conceda caprichos, que Dios te conceda cosas que no son de Dios. Te tengo noticias, no lo va a hacer. Porque lo que no es de Él no lo va a conceder, porque Él es un Dios santo y Él es un Dios soberano y Él no se contradice. Entonces, tenemos que entender. Entonces, yo hoy quiero decirte, queremos hablarte de esto. ¿Qué nos lleva? O sea, ¿cómo podemos comunicarnos, oír correctamente a Dios, comunicarnos correctamente a Dios? Amelia, la primera cosa que tenemos que hacer es buscar que el mensaje que recibimos verdaderamente sea de parte del Espíritu Santo. Y te voy a decir una cosa, eso toma tiempo. No es de que, hoy día es que sentí, porque voy a hablar de eso. Tremendo. Vaya, porque nosotras las mujeres, y digo nosotras las mujeres, porque los hombres no sufren mucho de ese mal. Hay unos que otros sí, porque sí hay excepción a la regla. Pero las mujeres somos casi que el 90% de eso. De que nos dejamos llevar por, ay, es que yo siento. Nos dejamos llevar por las emociones. Así es. Ay, es que yo no siento. Y yo le pregunto una cosa, ¿en qué parte de la Biblia dice que tú tienes que moverte por los sentimientos? Porque yo no la he encontrado. Si usted la ha encontrado, comuníquese conmigo, escríbame ahí a través de las redes. Sí, muy lejos. Ahorita viene a mi mente cuando Jesús venía caminando por las aguas y el apóstol le dijo, oye, ¿y quién es? ¿Quién es? Y todo el mundo se asustó, cálmese, soy yo. Y le dijo, mira, si realmente eres tú, ven y haz que yo camine también sobre las aguas. Pero tuvo que tomar la decisión de salir, de caminar. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, sí, se ahogó, pero el Señor lo rescató y todo eso. Pero el punto es que nosotros tenemos que decidir realmente hacer ese cambio y buscar de Él para poder identificar cuál es la voz del Espíritu Santo. Porque se puede confundir. Sí. Se puede confundir, sobre todo cuando tenemos un deseo y una necesidad. Y a veces por esa razón nos metemos en líos y en problemas. Y le echamos la culpa a Dios que compré la casa que no debía haber comprado. O el carro que no debía haber comprado. Y un montón de cosas. O me casé con el hombre equivocado o la mujer equivocada. Señores, amigo, amiga, tú que me ves, asegúrate de que de que te está hablando verdaderamente no es tu yo interior, tu conciencia, que está deseoso, loco por eso, o verdaderamente es el Espíritu de Dios diciéndote ten cuidado, o sí, hazlo, eso es parte de lo que yo quiero que tú hagas. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque esto toma tiempo. Esto toma tiempo, y cuando te digo que toma tiempo, Amelia, estoy hablando de una relación, de una intimidad con Dios. Esto toma tiempo. Tener una relación y una intimidad con Dios no la hace porque tú llegues los domingos a la iglesia. Hello, te estoy hablando a ti. El tener una relación con el Espíritu Santo, una relación con Dios, porque te dejo también saber, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es un ser, alguien que siente, alguien que piensa, alguien que tiene emociones también. Así es. Y es a través de el Señor usa para hablarnos. El Espíritu Santo nos habla. Es aquello que nos dice, no camines por ahí porque te vas a chocar. Entonces, para que nosotros lleguemos a tener esa relación, necesitamos tener una relación íntima con el Padre, una relación diaria. Y no me voy a cansar de decirlo. Y para tener una relación diaria con Él, necesitamos sacar tiempo para estar con Dios. Ser intencionales. Ser intencionales. Y eso nos lleva al siguiente punto. O sea, ya dijimos que para
para poder oír la voz de Dios, necesitamos buscar y entender y asegurarnos de que el mensaje que estamos recibiendo es del Espíritu Santo. ¿Cuál es la segunda cosa, Amelia, que tenemos que hacer? Buscar las enseñanzas de la Biblia. Es decir, tenemos que leer la Biblia. De ver qué significa, qué es lo que Dios nos quiere decir a través de esa palabra. Eso es lo que es la enseñanza de la Biblia. La Biblia es viva, es eficaz. Ella tú abres y tú empiezas a leer, tú dices, wow, qué tremendo lo que Dios me está diciendo por medio de este pasaje. ¿Por qué es necesario conocer la Biblia? Porque si no, entonces, ¿a la luz de qué vas a poner lo que el Espíritu Santo te está hablando? Así es. Nosotros tenemos que conocer la palabra, porque si el Señor te dice, si el Espíritu Santo te está diciendo, por poner un ejemplo, Ya se me ocurrió un ejemplo. me dejó con la boca así. Es que para que tú veas cómo es aquí la cosa. Dígale, sígale. Mira, es como, yo siempre le digo a mis hijos, el Espíritu Santo es como esto. Si tú vas a un examen y tú no estudias, o sea, ¿qué es lo que te va a venir a la mente? Nada. Entonces, si tú no estudias la palabra de Dios y no tienes nada en tu mente, ¿qué es lo que el Espíritu Santo te va a recordar? Nada. Nada, porque eso está vacío. Y no nos podemos vivir por lo que otra persona haya estudiado, por lo que la otra persona le hayan hablado. Es una relación personal. Es un estudio personal. O sea, que tú mismo te sientes, estudies y veas lo que Dios te quiere decir a través de la palabra. Sí, fíjate, porque a veces, es que Amelia, a veces, voy a poner este ejemplo. Ay, es que hoy en día sobre todo, ¿no? El matrimonio, no. Hoy no, mejor no nos casemos porque vamos a intentarlo mejor. Porque es que si no funciona, entonces ya no nos casamos, pues. ¿En qué parte de la escritura dice que uno tiene que juntarse así nomás con el novio? Hello. Todo lo contrario, dice que huyas, dice, de todas estas cosas, de la fornicación. Entonces, cuando tú conoces la escritura, te vienen esa vocecita interior, llamada conciencia, que te dice, ay, sí, chica, no pasa nada. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Si estamos viviendo en el siglo XXI, allá esa pastora, que es una de la época de allá del siglo pasado, y de verdad que soy del siglo pasado, ¿no? No es mentira. Esa, como está del siglo pasado, entonces ella no entiende. Yo te digo una cosa, los valores no han cambiado, la palabra no ha cambiado. Así es. Y dice su palabra que ella no va a cambiar. Todo pasará, pero su palabra no pasará, dice la escritura. Entonces, cuando tú conoces su palabra y te vienen esos pensamientos a la mente, tú dices, eso no viene de Dios. El que me está hablando no es Dios, no es el Espíritu Santo. El que me está hablando es el enemigo que quiere mi destrucción. Porque la palabra de Dios también es clara, Amelia, y donde dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque quiere que caigamos, porque quiere separarnos de la gloria y de la gracia de Dios. Entonces, entre más tú conozcas su palabra, mira, aquí nosotros hemos puesto unos libros. Estos libros son devocionales. Devocionales que te llevan a diario a tener una palabra de conocimiento, una palabra de fe, en donde te lleva la escritura. Pero nosotros también aquí, yo siempre, y no es que le haga publicidad, porque no me gano nada, pero te voy a decir una cosa, es maravilloso el devocional de Operación Vida Sólida. Si estás aquí en Raleigh, contáctate con nosotros, adquiere uno de ellos, lo tenemos aquí en la librería. Es excelente, te lleva por la Biblia, un capítulo diario. Yo esta semana estuve leyendo acerca del rey Josías. La palabra de Dios dice que fue el único que pudo agradar a Dios. Entonces, cuando tú conoces esas cosas, entonces cuando viene el Espíritu Santo te habla, tú lo traes a la luz de la palabra y dices, ok, esto sí es de Dios. Esto no es de Dios. Entonces, es necesario buscar enseñanzas bíblicas. También te invito, nosotros cada otro martes, este martes tuvimos clases, nosotros estamos dando clases de teología online. Y son clases de Instituto Bíblico, Amelia, ¿no, verdad? Tremendas clases.
Son clases de instituto bíblico. Si quieres participar y todavía no estás participando, contáctate con nosotros, escríbenos allí, déjanos saber, contáctate con nosotros. Es importante aprender y aprender palabra de Dios y sobre todo un evangelio sano, un evangelio saludable. Pero ¿cuál es la tercera cosa que tenemos que hacer? Porque recibir el mensaje del Espíritu Santo, traerlo a la luz de la palabra de Dios, ¿qué más tenemos que hacer? Buscar a Dios en oración. ¿Quieres que Dios te hable? ¿Cómo lo vas a buscar? ¿Cómo vas a entender su palabra si no lo buscamos en oración? Y aquí voy a decir algo, Amelia. Es triste ver que a veces cuando tenemos necesidad es que buscamos a Dios. Así es. No esperes estar en necesidad para buscar a Dios. Mira, no está para que lo sepas, pero mira, anoche yo no podía dormir. Aquí donde estoy, anoche no pude dormir. Y no es porque, vaya, yo llegué del trabajo, ayer tuvimos un día largo, súper largo en la oficina. Porque, by the way, les dejo saber que ella es mi compañera de trabajo también, es mi amiga, mi hermana en Cristo y mi compañera de trabajo. ¿Qué tal? Tuvimos un día pesado y terminé de hacer algunas cosas en casa, me acosté según yo iba a dormir. Pero fíjense que no, que ese no era el plan de Dios. Y no dormí. Y me levanté y me puse a leer la escritura. Y cuando ya me estaba quedando dormida, sonó el despertador. Así para que usted sepa, si usted algo muy familiar que le pase a usted, pura coincidencia. Entonces, pero lo que le estoy tratando de decir es que hay que sacar tiempo para buscar a Dios. Para buscarlo en oración. Queremos que Él nos hable. Y a veces cuando me pasan esas cosas, digo, Señor, de pronto es que tú quieres hablarme. Y yo necesito ponerme a orar. Entonces, no le huyas a Dios. No esperes estar en una necesidad para correr a Dios. Búscalo. Él es tu papá, Él quiere hablarte, Él quiere mandarte mensajes, señales. Allá afuera hay gente que necesita escuchar la voz de Dios y quién sabe si Dios te va a usar a ti. Así es. Así como lo está haciendo con nosotras el día de hoy. Por eso le digo, comparta este video. Estamos hablando palabra de Dios y el mundo necesita entender que Dios todavía nos habla. Pero para poder escuchar su voz necesitamos conocerlo. Porque yo compartía el martes en la clase de teología que cómo voy a compartir de alguien a quien no conozco. ¿Así? ¿Cómo voy a hablar de alguien de quien no conozco? Entonces queremos hablar de Dios y hablamos de Dios, pero si no lo conocemos, tenemos que conocerlo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de su palabra, a través de los tiempos devocionales en oración, en donde te acercas al Padre y no vas a repetir una oración, sino que le vas a hablar de cómo te sientes. De pronto tu día no fue bueno y dices, Señor, mi día ha sido terrible. Y como yo anoche le decía, Señor, porque no puedo dormir. Mira, Él es nuestro Padre, nos creó. Y entonces necesitamos. ¿Y qué más también tenemos que hacer, Amelia? Buscar el consejo de alguien que sea maduro en la fe. Eh. Ahora pregunto yo ahí yo voy a... ¿Qué es una persona madura en la fe? ¿Cómo una persona allí puede decir, esa persona sí es madura en la fe? ¿Cómo la identificamos? El testimonio. Dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceremos. Los conoceremos. Entonces, una persona madura en la fe es aquella que da fruto, pero un fruto bueno, un fruto conforme a la palabra de Dios, que su vida vaya acorde a la palabra, que su vida, yo no estoy hablando de una persona perfecta, hello. Eso es lo que te iba a preguntar. No, mano, porque es que a veces somos malinterpretados también. Somos malinterpretados y pensamos, es que ella es pastora. Sí, soy pastora, tengo necesidades, hago ejercicio, me dan ganas de comer tostones porque me encantan. También me gusta el arroz y no lo puedo comer. O sea, hello. Me acabo de arrancar un cuerito aquí que le dije en vivo, mira, esta sangre me salió por andarme arrancando de traviesa. Yo no soy perfecta. Pero cuando la palabra de Dios habla, me le dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué está hablando? De que, ¿cuáles son los frutos? El mayor de todos es el amor. Así es. La paz, el gozo, la benignidad, el dominio propio. De eso estamos hablando los domingos. Que era el mismo, el Señor Jesús. Entonces,
ese fruto que la persona me va a dar, que me da, que inspira, dicen, wow, esa persona inspira. No es una persona perfecta, pero es una persona que da testimonio de lo que cree. Ujú. Que es honesta, que es transparente, que comete un error y pidió perdón, porque no es perfecta. Entonces, cuando busques a alguien que sea maduro en la fe, busca a alguien que dé testimonio de lo que te va a hablar. Porque yo te voy a decir una cosa, si yo no doy testimonio de lo que voy a hablar, dice la palabra de lo que estoy hablando, o sea, si yo no doy testimonio, es como címbalo que retiñe. O sea, yo no puedo decir que ames o si tienes que amar cuando yo no amo. Así es, que dices, tienes que amar a tu prójimo y estás peleado con el vecino. No podemos. Entonces busca a alguien que te dé un consejo de fe, pero ojo, yo quiero aclarar algo aquí. Ujú. Porque tristemente nosotros, Amelia, los seres humanos, cuando queremos que Dios nos hable, corremos donde la persona porque queremos que la persona nos diga algo. Y cuando la persona tiene el don de profecía, por ejemplo, muy común, y yo he escuchado ya, que se malinterpreta esto o que Dios usa a esa persona para darle palabra a la gente, lo buscan para, van y buscan a esa persona como esperando que si, como cuando en la época anterior o como hacen en otros lugares, que te leen las cartas y te dicen el futuro. No, señores, eso no es así. Eso no funciona así porque eso no es de Dios. Uh-uh. Entonces, si usted de verdad quiere que Dios le hable, vaya primero a Dios. Y Dios, si quiere hablarte a través de una persona madura en la fe que te va a dar un consejo, Dios mismo te va a guiar hacia la persona. Así es. Dios mismo te va a dejar saber hacia la persona que tienes que ir. Esta mañana hablaba con alguien que se comunicó conmigo ayer y me dijo, es que yo necesitaba que tú oraras por mí, porque yo sé que tú eres la que me puedes ayudar. Y le dije, mira, Dios es el único que te puede ayudar, pero en lo que yo pueda ayudarte, yo lo voy a hacer. Entonces, es necesario que entendamos eso, que vayamos primero a Dios y Dios nos va a llevar a la persona que adecuada, que nos va a dar un consejo sabio y aún ese consejo que recibimos Tenemos lo que vamos ponerlo a traer a la palabra de Dios. bajo la lupa de la palabra de Dios. Así Uh-huh. es. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer eso. Pero la última cosa que tenemos que hacer, Amelia, es Esperar con paciencia y con anhelo. Eso es lo más difícil. Es lo más difícil. Porque nosotros los seres humanos, o por lo menos yo, somos impacientes. sí, me gustan las cosas tipo microondas. Que lo metiste y al minuto ya salió, ya está caliente, listo para comer. Y así creemos que Dios funciona. No, Dios no funciona así. Él tiene su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. Y hay que ser paciente. Es una palabra grande. Eh, eh, sí, hay que tener paciencia. Y a veces yo he visto cuando Dios obra de una forma sobrenatural en fracciones de segundos. Pero también he visto que se ha tomado años. Entonces, pero aquí lo importante no es la paciencia, porque a veces nos enfocamos en la paciencia. Ojo, ay, pastor, que yo soy desesperada, pues no estás sola. Habemos muchos desesperados también. Así es. Aquí la cuestión no es la paciencia, o sea, lo más importante no es la paciencia, aquí lo más importante es el anhelo. Porque cuando tú y yo esperamos con anhelo, Uh-huh. la espera es más ligera, porque estoy expectante. El anhelo es, estoy a la expectativa de ver qué Dios va a hacer. ¿En qué momento se va a ¿En manifestar? qué momento se manifiesta? Y ¿sabes qué? Vas a celebrar cada cosa que Él haga. Aun cuando no sea la respuesta que tú estabas esperando. Entonces, como estás expectante y estás anhelando y estás en eso, ay, yo sé que Dios me va a hablar hoy. Cuando yo siempre he dicho, mire, cuando usted, aquí nosotros en Raleigh y aquí en Capilla de Esperanza tenemos servicio cada domingo en persona. Yo lo invito a que llegue. Aquí se han tomado todas las medidas necesarias. Venga a gozarse, también estamos a través de las redes.
síganos en Facebook e inscríbase en nuestro canal de YouTube, ahí están todas las prédicas. Pero te voy a decir una cosa, cuando tú vengas a la casa del Señor o cuando tú escuches una palabra, ay, es que me gusta la pastora cómo predica. Oh, es que me gusta aquel pastor fulano porque es que es como predica. Te voy a decir una cosa, Amelia, y lo he dicho siempre. Esto no es lo que el pastor o la pastora predique. Esta es la disposición de tu corazón. Así es. Entonces, cuando tú vienes con anhelo, yo recuerdo cuando yo recién me convertí, yo llegaba a la iglesia y yo me vestía cada mañana. Y mire, yo no se lo estoy diciendo porque es que aquí la pastora es la... No, yo cometo muchos errores. Pero yo recuerdo que yo me vestía y yo me parecía, Señor, yo sé que tú hoy tienes una palabra para mí. Y me arreglaba y yo rapidito me iba. ¿Por qué? Porque yo estaba expectante, yo sabía que Dios me iba a hablar esa mañana. Y sabe que así llegué siempre. Y así llego yo cada domingo. Porque a pesar de que Dios, de que sea yo la que traiga la palabra, le voy a decir una cosa, a mí Dios también me habla cada domingo. Aunque yo haya preparado esa palabra. Entonces tiene que ver con cuán expectante estás tú. La disposición. Esa disposición de tu Ese corazón. anhelo, esas ganas de decir, hoy voy a recibir algo. No sé qué sea lo que tú tengas para mí, pero sé que algo tienes para mí. Si te levantas cada mañana, si te levantas en la mañana y dices, Señor, gracias por este maravilloso día, aunque afuera esté lloviendo, porque a veces, ay, qué feo, tan día llueve, pero dele gracias a Dios porque llueve. Si estuviéramos en sequía, ay, Señor, ¿por qué no llueve? Hello, ¿por qué no podemos darle gracias a Dios por todas las cosas que nos da? Y estar expectante y decir, Señor, hoy va a ser un día precioso. Tú tienes algo preparado para mí. Es más, de una vez ya tomo todas las bendiciones que tú has preparado para mí hoy. Tú estás con esa expectativa diciendo, yo sé que tú tienes algo nuevo para mí el día de hoy. Me pongo en tus manos y que se haga tu voluntad en este día, porque yo sé que va a ser un día bendecido, un día de mucho provecho, un día donde tú me vas a dar muchas cosas, mucha enseñanza y estoy dispuesta a aprender. Y sí, entonces Dios, claro que nos va a hablar. De pronto no te va a contestar todavía tu petición o no te va a hablar lo que tú estás esperando que te conteste. Pero te voy a decir una cosa. Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Así es. A mí me ha sorprendido. Mira, yo te voy a decir una cosa. Ahorita en noviembre ya cumplo que yo el año pasado cambié de carro. Yo ni esperaba comprar carro. Yo estaba feliz con mi vancito. Y mi vancito viejito, pero mi vancito estaba lindo. Y el Señor conoció el deseo de mi corazón porque yo siempre le dije, el rato que yo cambie mi vasito, Señor, este es el carro que yo quiero. Y como papá concede las peticiones de los corazones de sus hijos, porque la palabra de Dios es clara, concede las peticiones del corazón de sus hijos. Y mucha gente me ha preguntado, sí, pero pastora, tú nunca no tuviste hijos. No tuve hijos carnales, pero tengo muchos espirituales. Muchos que el Señor me ha dado la oportunidad de traerlos a los pies del Señor. Y para mí son hijos espirituales. Así que yo tengo muchos. Pero lo que te estoy tratando de decir es que Él me sorprendió. Yo un buen día me fui a mi trabajo, Amelia, y el Señor nos sorprendió a mi esposo y a mí porque llegué del trabajo y después de comer mi esposo me dijo, vamos a ver el carro porque me mandaron una buena oferta. Yo le dije que sí, vamos. Le digo una cosa, en 2 horas, para los que viven en los Estados Unidos, eso es rápido. en el dealer, echarse 2 horas no es nada. Y salí con un carro nuevo, hermanos, del año. Así que, ¿qué le estoy tratando de decir? Obviamente salí llorando porque no estaba preparada, mentalmente y emocionalmente no estaba preparada para dejar mi vancito. Salí llorando por mi vancito. Pero dándole gracias a Dios porque Él concede las peticiones del corazón de sus hijos. ¿Qué te digo? Te sorprende. Yo no esperaba eso, pero Él te sorprende. Entonces, cuando tú te levantas con esa expectativa, Dios te sorprende. Dios te va a sorprender. Claro que sí. Dios te habla. Dios nos habla. Dios sigue hablándonos. La pregunta entonces que te hacemos en esta tarde, Amelia, es, ¿verdaderamente estás dispuesto o dispuesta a caminar ese camino, a escuchar la voz de Dios, a entablar una comunicación con Dios? Porque esto va a depender de ti.
No tiene que ver ni con Amelia, ni tiene que ver conmigo. Esto es personal. Es Dios y nosotros, nadie más. Nadie más. La pregunta es, quizás Dios ya te está hablando y te ha dado instrucciones claras y precisas. Te pregunto, ¿estás obedeciendo? ¿O estás buscando de lugar en lugar esperando que alguien te diga lo que tú quieres oír? Ahí yo te la dejo. Porque Dios nos habla y nos habla a través del Espíritu Santo. No lo olvides nunca. Trae siempre toda esa palabra a la luz de la palabra de Dios. Y luego, si Dios te guía, busca un consejo de alguien que te dé una palabra sabia y espera con paciencia porque ten la plena seguridad de que Dios te va a hablar. Así es, nunca falla, nunca va a fallar, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni es hombre que se haya arrepentido de lo que Él dice. O sea, Él dice esto, eso va a ser en el tiempo de Él, no en nuestro tiempo. Así es, no es en nuestro tiempo, no es en nuestro tiempo. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, no dejes de escribirnos. Escríbenos ahí en el chat. Estamos aquí para ayudarte. Estamos aquí, si tienes alguna pregunta y dices, ¿sabes que yo estoy esperando por que Dios me hable y quieres platicar con nosotras? Escríbenos, escríbenos. Estamos aquí para servirte. Si estás aquí en Raleigh, háblanos a través en la página de Facebook de la Iglesia de Capilla. Creo que está para conectarse directamente con WhatsApp. Contáctanos por allí. Escríbenos. Si estás fuera del país, también aquí estamos para servirte. Aquí están estos dos libros que los tenemos aquí en la librería, Su Presencia y En el Tiempo de Dios, creo que dice En la Búsqueda de Dios. No, si te digo que los lentes ya hay que cambiarlos. En la Búsqueda de Dios. Entonces, están aquí en la librería. Si estás aquí en Raleigh, puedes pasar. Estamos aquí todos los viernes o el domingo. Estamos aquí en el servicio, 11 de la mañana. ¿Alguna otra cosa más, Amelia? No se olvide de darle un like, de compartir y de decirnos su comentario y de que siempre vamos a estar pendientes de ustedes. Nos encantaría que nos pongan un comentario. Nos encantaría que nos dejaran saber qué opinan al respecto. Nos gustaría oír su opinión. Dios les bendiga. Espero que esperamos, Así es. tengan un hermoso fin de semana. No te olvides, comparte este video. Te espero el domingo, 11 de la mañana en punto, a través de Capilla de Esperanza. Y nos vemos en un café entre mujeres el próximo día viernes. Dios te bendiga. Gracias por conectarte.